21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, muy buenos días. Nosotros venimos a presentar una experiencia de un trabajo intersectorial, pero vamos a dar inicio también desde la experiencia un poco de cada una en diferentes ámbitos, en diferentes sectores y finalmente en un proyecto donde estamos trabajando las tres desde la Universidad del Norte y la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. Como me escucharon, mi formación en pregrado viene como terapeuta ocupacional y trabajo en consulta privada y esto hace que llevo un poco más de 20 años haciendo un acompañamiento a familias y a los niños en todo el tema de educación inclusiva. Cuando llegan a mí, llegan muchas veces remitidos por los colegios, otros por el servicio de salud, desde pediatras, neuropediatras, y empieza todo un acompañamiento y una problemática sobre, Eliana, ¿a dónde llevo a mi hijo? ¿En qué colegio? ¿A qué colegio lo puedo llevar? ¿En qué jardín lo van a recibir por esta discapacidad o por estas dificultades que se presentan? Entonces, desde ahí viene un acompañamiento, digamos desde el área de salud, trabajando en conjunto con educación, también con una experiencia como hermana. Tengo un hermano bellísimo que tiene ya 50 años con discapacidad múltiple, discapacidad cognitiva, visual y psicosocial. Como madre, ya casi 11 años, con un niño con una inmadurez muy grande en el desarrollo, problemas grandes de aprendizaje, que ha hecho tener que romper muchas barreras que se presentan en las diferentes instituciones educativas. Como docente aquí en la universidad, recibiendo estudiantes con dificultades también de aprendizaje, con estudiantes con discapacidad, y bueno, en muchos eventos y organizaciones, congresos como este, donde también escuchamos desde las experiencias de otros. ¿A qué voy mencionando cada uno de estos ámbitos? Y es que en mi análisis y en experiencia siempre he encontrado que la mayor dificultad viene que se nos olvidó nuestro título principal. Y más que un título de magíster, doctorado, especialista, no sé qué, es que somos nosotros. Y se trata de ser humanos. Somos, digo yo, los mal llamados seres humanos. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque encontramos situaciones donde tenemos que luchar para que reciban a un niño o una niña en condición de discapacidad, para que entre a un sistema educativo, a un programa de educación, donde se supone que la educación es un derecho para todos y donde hablábamos de que es humanizado. No sé si han escuchado hace varios años unas campañas muy grandes en contra de salud. Decían, el sistema de salud está deshumanizado, hay que humanizar el sistema de salud. Y hoy en día yo encuentro que es más terrible en educación, porque en salud no te atienden por un tema de contrato laboral, de contrato de servicios, de que no puedo atenderte porque tú perteneces a esta EPS no la atiendo acá. Es un tema contractual. Pero es que en educación no te recibo a ti porque tienes esa discapacidad. Eso me parece mucho más delicado. Entonces, cuando estamos olvidando ese sentir, ese ser, es cuando empezamos a generar esas barreras. Y en varias de las conferencias, y como les decía en los diferentes ámbitos, la frase va, yo no estoy preparada para eso, yo no tengo capacitación en eso, yo no estudié eso. Y ahí voy a la definición de qué es ser maestro. ¿Quiénes estamos como maestros? ¿Qué definición tenemos sobre eso? Me puse a indagar y en ninguna parte he encontrado que digan, es que solamente les puedes dar clase a los que son inteligentes y no tengan ningún problema. Todavía no lo he encontrado. Entonces, cuando empezamos a trabajar en las instituciones distritales, la primera barrera es esa. Es que no nos han capacitado, no nos han dicho cómo atenderlos. Claro, todos debemos estar actualizándonos, todos debemos formarnos.
En la universidad, a mí como terapeuta ocupacional no me dijeron todos los diagnósticos posibles que se me iban a presentar en consulta. Y muchas veces he tenido que hacer stop por algunos diagnósticos. ¿Por qué hacer stop? Mientras me preparo, indago y luego poder realmente tener estrategias por un tema terapéutico. Pero también he tenido que darle la cara a esa mamá que llega con un implante coclear y me dice, no tengo ni idea qué voy a hacer, a dónde lo voy a llevar, mi hijo se cae, se tambalea, se va para todos lados. Eliana, me dijeron que tú eres experta en integración sensorial, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se debe trabajar? Y jamás había recibido un paciente de implante coclear. Entonces le dije, mira, si tú me lo traes es mi responsabilidad y yo tengo que leer sobre eso, pero yo soy honesta, no tengo experiencia en esos pacientes, en ese diagnóstico. Entonces, asumir esos retos, si yo asumo ser docente, si yo asumo ser maestra, yo tengo que enfrentarme a que en mi salón se puede presentar todo tipo de diversidad en formas de aprendizaje, de relaciones, de cómo nos comunicamos. Y es la primera barrera que tenemos que trascender. Jamás nos imaginamos cuando planteamos el proyecto con Lili para la Secretaría de Educación, todas las cosas que se nos iban a venir encima con relación a eso. Sabíamos que nos estábamos enfrentando a rectores que no quieren el proceso de inclusión, coordinadores que no los quieren, profesores que menos quieren, pero también los padres de familia que no quieren el proceso de inclusión. Y como mencionaban ahorita, Fulvia decía, y el profesor Javier, que nos decía, también tenemos que tener en cuenta que la familia quiera. Pero esas transiciones y lograr que todos queramos, empieza por esa sensibilización, empieza por esa toma de conciencia, que ojalá, y nuestra meta es llegar a movilización, pero que definitivamente tenemos que empezar es por ahí. Es como cuando, yo lo relaciono como cuando un bebé está aprendiendo a gatear. Mi meta es que camine, pero primero tengo que gatear. Asimismo, tenemos que movernos, pero tenemos que sensibilizarnos, tenemos que generar conciencia, que no necesitamos un título para yo poder recibir a otra persona. Si yo ya estoy siendo maestra y estoy trabajando en eso, ¿cuál es mi responsabilidad en actualizarme, en leer, en investigar? Claro, en solicitar apoyo, ¿cierto? Y poder trabajar de manera inter y transdisciplinaria para poder hacer el abordaje adecuado de ese niño o de esa niña que tiene alguna discapacidad, en este caso haciendo nosotros énfasis en la población con discapacidad, que es, digamos, lo que nos une en el trabajo que estamos haciendo las tres, representando a las diferentes entidades. Entonces, a partir de esa, digamos, de experiencia, como les decía, desde los diferentes ámbitos, ahora vamos a ir relacionándolo desde una experiencia de Secretaría de Educación Distrital y vamos a hacer el cierre mostrándoles el proyecto, programa. ¿Por qué programa? Porque estamos empezando y porque es un tema contractual, pero el cual es un proceso, como decía Fulvia, porque la educación inclusiva es un proceso. Tiene un inicio, pero esperamos de cierta manera que no tenga fin en términos de que se dejen de atender, pero sí de que tenga un fin, como decía ella, en que ya no hablemos de inclusión. Porque cuando dejemos de hablar de inclusión deberíamos dedicarnos a hablar de convivencia, si nosotros partimos de ser humano. Entonces le doy la palabra a Rufi. Buenos días. Les voy a contar un poco de la experiencia de la entidad territorial desde la Secretaría de Educación de Barranquilla. A veces no conocemos los servicios que se están prestando a nivel distrital. Barranquilla cuenta con 154 instituciones oficiales y tiene 208 sedes, de las cuales 54 instituciones le han apuntado al tema de educación inclusiva. Tenemos 5 servicios que le estamos apuntando alma, vida y corazón. Como decía Eliana, yo soy pedagoga, no soy educadora especial, no soy psicóloga, pero me ha tocado en el proceso, lo que se está presentando, prepararte.
y enfrentar. Cuando uno llega a un padre de familia a la secretaría a buscar un cupo, usted no se imagina las lágrimas que sueltan porque su hijo se lo rechaza. Y uno tiene que ponerse en el lugar del otro. A ninguno de nosotros nos gustaría que a un familiar le dijeran y le cerraran las puertas. Uno pierde la humanidad, es la dignidad del ser humano que está ahí presente y que se necesita, por lo tanto, un respeto y una atención adecuada. La Secretaría de Educación Distrital estamos atendiendo a 5 discapacidades específicas, a todas, pero con unos servicios que requieren. Ejemplo, los sordos. Los sordos están focalizados en una institución que requiere modelos lingüistas e intérpretes. Y tienen que manejar bien. ¿Con quién nos estamos apoyando? Con el INSOR. El INSOR es el Instituto Nacional de Sordos. Gloria es la que nos acompaña en todo este proceso, es a seleccionar el intérprete. Y el intérprete no es docente, es un intérprete. Es llegar a interpretar lo que el profesor está diciendo en la clase. Pero el intérprete, ahorita la experiencia nos ha dado que tiene también que prepararse y saber qué temas van a dar ese día en clase. Porque hay terminología y hay señas que requiere y ellos tienen que ponerse de acuerdo cuál es la seña que van a utilizar para ciertas terminologías. Eso requiere un proceso y requiere uno estar haciendo seguimiento desde la Secretaría de Educación que lo estamos haciendo. Entonces, a eso le estamos apostando. Todos los niños sordos que ingresan al sistema están con sus modelos lingüistas e intérpretes certificados y con seguimiento del INSOR y de la Secretaría de Educación. A nivel de los ciegos, estamos en 2 instituciones. Sin embargo, tenemos 19 instituciones que presentan un niño o 2 niños, que por la distancia del distrito no pueden acercarse a estas 2 instituciones focalizadas. ¿Qué se está haciendo? Se tiene 2 tiflólogas, que son las encargadas de atender a los niños ciegos y de baja visión en las instituciones. Sentarse con el profesor y la docente de apoyo que cuenta la institución, la parte del braille y el proceso pedagógico. Eso es lo que se está haciendo. Pocas personas conocen los programas, desconocemos porque lastimosamente no lo hemos dado a conocer a nivel distrital en programas, no hemos hecho mucha bulla. El tercer momento que estamos presentando, el servicio, son las docentes de apoyo. Las docentes de apoyo son educadoras especiales. Como decía uno de los conferencistas, no es sacar y retirar al niño a dar el refuerzo acá, no. Es decirle al profesor que este niño tiene unas habilidades y enfocarse en las habilidades de él, no en las fortalezas, perdón, no en las debilidades. Y darle las pautas al docente de aula cómo se debe enfrentar esta situación. Lo que pasa es que los docentes nos da miedo, sí, pero cuando se sienten solos. Pero aquí cuando ya tenemos un equipo de fono y todo, ya vamos en el proceso. Es un año duro, sí, porque estamos haciendo el cumplimiento de la ley, del decreto 1421 de 1997, que tiene unos parámetros y unas exigencias. Sin embargo, se le volaron unos puntos tan delicados como es la cobertura, porque es que no podemos tener 45 niños en el aula de clase con 3 niños con diferentes discapacidades. Estamos en esa, la entidad territorial, ya hemos pedido atención al Ministerio de Educación sobre este asunto de cobertura. ¿Cuánto? En el decreto anterior decía exactamente cuánto un niño valía en el aula de clase, es decir, si teníamos un niño en condición de discapacidad, valía por 3, es decir, menos 3. Si teníamos 25, deberían tener 22. Pero en el nuevo decreto se les olvidó colocarlo. Entonces, no es justo ni para el docente ni para el niño colocar aulas de 45 donde tenemos 1 o 2 niños en condición. Estamos en ese proceso, sin embargo, estamos cumpliendo y ubicarlo donde esté las menos coberturas para ellos. El cuarto servicio que estamos ofreciendo es las aulas hospitalarias. Cuando yo estaba haciendo mi pregrado, me acuerdo con Margarita Osorio, había un proyecto de aulas hospitalarias o atención en casa. Ahora yo decía, por fin lo estamos haciendo. Tenemos un equipo que atiende específicamente a aquellos niños con enfermedades oncológicas, cáncer o aquellas enfermedades que requieran un tiempo más de 2 o 3 meses en su casa. ¿Qué se hace? La conexión de la casa, del colegio
con la casa y el niño. Si el niño está en el hospital, el equipo tiene que trasladarse y tener conversación con todo el equipo que está atendiendo al estudiante. ¿Por qué? Porque cuando el joven se recupera, puede ingresar sin ninguna dificultad al proceso académico. Eso se llama la adaptación curricular. Tenemos todos los profesores especializados, y muchos no tienen la experiencia, pero estamos aprendiendo todo porque es algo nuevo para toda la entidad territorial y para el nivel nacional. Entonces tenemos las aulas hospitalarias, la atención de los sordos, atención de los ciegos, las docentes de apoyo, y tenemos unos servicios que son para los centros terapéuticos. ¿Qué sucede? Que hay niños, por el nivel de la discapacidad, en el caso, ejemplo, la esquizofrenia, ya hay casos que no pueden estar en el momento socializado, estar en el aula de clase, porque está atentando contra la vida del otro. Entonces, cuando vemos así, ya se sienta todo el equipo de especialistas, revisamos, y están unos centros donde están otros niños en otras condiciones con unas observaciones más específicas. Los docentes se trasladan al centro, cuando ya tenga ya todo el proceso terapéutico, regresa al aula de clase. Entonces, esos son los 5 servicios que tenemos. Con unas alianzas de salud. Salud es nuestra mano derecha, porque lastimosamente hay padres de familias que no aceptan la discapacidad de sus hijos. Y sin eso no podemos hacer una adaptación curricular y un apoyo pedagógico al estudiante, y se nos dificulta. Salud y ICBF hacemos un proceso de salud, de hacer el diagnóstico respectivo al niño, de buscar la EPS, la IPS, o cuando las consultas se demoró la consulta, no le llegó el medicamento al niño, automáticamente ellos llaman a la EPS o la IPS para hacer la atención pertinente. Entonces tenemos alianza. La otra alianza fuerte que tenemos es con la Universidad del Atlántico. La Universidad del Atlántico tiene establecido que el 10% de la población en condición de discapacidad deben ingresar a la Universidad del Atlántico, ellos deben concursar entre ellos, y el 10% es lo que queda. Pocos conocemos de eso. Nada más piensan que hasta 11 y ya llegó, no, sí pueden continuar la educación superior. Y bueno, entonces todo eso es el proceso que hemos hecho, y con la Universidad del Norte tenemos el gran proyecto que Lili le va a explicar, que es las docentes de apoyo en las instituciones con todos los niños en condición de discapacidad, ya sea sistémica, cognitiva, sistemática, todo. Bueno, entonces desde el programa tenemos de educación inclusiva para la atención de personas en condición de discapacidad en 24 instituciones distritales de Barranquilla. Ya. En el objetivo general tenemos que brindar un programa de educación inclusiva que apoye el proceso de inclusión de niños y niñas y adolescentes, estudiantes con algún tipo de discapacidad. Aquí en este punto, ¿qué discapacidades estamos atendiendo? Porque no podemos abordar todas. Recordamos que el decreto 1421 nos habla de un plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, para eso consensuamos con Secretaría de Educación de atender discapacidad cognitiva, discapacidad física, discapacidad sistémica, voz y habla, discapacidad múltiple, que es cuando combinamos algunas de estas, digamos directamente desde el programa. En este momento no estamos atendiendo discapacidad psicosocial, que aunque es supremamente importante y hay una población elevada, estamos haciendo primero unas estrategias y trabajando de la mano con Secretaría de Salud para que realmente se pueda determinar cuál es la atención prioritaria para ellos, como lo explicaba Rufina, como en el ejemplo de niños y niñas con diagnóstico de esquizofrenia. Dentro del objetivo, pásala, porfa, gracias. Los objetivos específicos, a manera resumida, tenemos asesorar la construcción del plan a corto, mediano y largo plazo de manera intersectorial, revisar y complementar la caracterización de todos los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad que estén en las instituciones distritales asignadas al programa, apoyar el fortalecimiento de las instituciones educativas distritales, siguiente,
asesorar los proyectos institucionales, la autoevaluación institucional, plan de mejoramiento, esto teniendo en cuenta el decreto 1421, o sea, el énfasis va a ser en la atención a la población con discapacidad. Asesorar con equipo terapéutico sobre los diferentes diagnósticos y tipos de discapacidades, capacitación a familias, personal administrativo, docentes y directivos docentes. Siguiente. El equipo. Si bien el decreto 1421 nos habla de la importancia de los docentes de apoyo, hemos hecho un gran énfasis en que sean educadores especiales las que deben estar en ese cargo. Y adicional, hemos hecho un trabajo fuerte sobre el equipo interdisciplinario, y es que contamos con una fonoaudióloga, una psicóloga y una terapeuta ocupacional. En esta etapa inicial, a corto plazo, es un gran reto. ¿Por qué? Porque para las 24 instituciones solamente tenemos una profesional de cada una de estas áreas. Es un reto grandísimo, pero como decía Rufina, es empezando y realmente es mostrando la necesidad. Siguiente. Dentro de esas funciones del equipo terapéutico tenemos apoyar la identificación, explicación de los diagnósticos, fomentar las capacidades de las personas a participar en las actividades de la vida diaria, relacionado con el proyecto que nos mostraba la conferencista desde España. ¿Me recuerdas el nombre? Margarita. Está muy relacionado con lo que ella estaba mostrando. Generar las recomendaciones para las adaptaciones y productos de apoyo necesarios para el óptimo desempeño en el aula escolar. Aquí hay algo supremamente importante y es el primer punto, sobre identificación y explicación de los diagnósticos. Y es que una de las debilidades que hemos encontrado es que en las instituciones educativas no saben sobre los diagnósticos y menos sobre la discapacidad. Entonces, desde la persona que recibe al niño en la institución educativa, muchas veces viene y llena en el CIMAT, que es el sistema de matrículas, le pone cualquier discapacidad, no importa. Entonces lo vieron con gafas, entonces pusieron baja visión de una vez y ¡pum! Encontramos en la base de datos cualquier cantidad de niños con baja visión miércoles, entonces hay que contratar más tiflólogas, entonces no sé qué, cuando vamos a ver era un problema de astigmatismo, de hipermetropía, que no genera discapacidad, que es diferente. Entonces, frente a esa falencia, el equipo terapéutico tuvimos que movernos frente a hacer capacitación, definir cuáles son las discapacidades, qué significan los diagnósticos, qué significan las discapacidades, y estamos en ese proceso porque obviamente viene un primer filtro que no, en la matrícula donde no estamos respondiendo a lo que realmente debe ser, entonces nos llega una población diferente. Otra dificultad grandísima es el tema de trastornos de aprendizaje. Nosotros estamos atendiendo población con discapacidad y los trastornos de aprendizaje no lo son, pero hay una realidad y es que de 35 niños, 33 están teniendo problemas de aprendizaje. Digamos, dentro de todo lo que se está presentando hoy en día, inmadurez del desarrollo, hiperactividad, déficit de atención, problemas de relaciones sociales, varias causas en general. Ese es, digamos, pásalo, el equipo terapéutico. Aquí yo lo estoy especificando, pero de manera general es como el acompañamiento del terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo y el psicólogo. Las docentes de apoyo, te cedo la palabra. Gracias, tengo muy poco tiempo. Bueno, realmente el objeto de contratación del programa, Eli aclaraba al inicio que este es un programa inserto para movilizar el proceso de educación inclusiva en las instituciones del distrito de Barranquilla. El objeto real del programa es ofrecer los apoyos pedagógicos a la población con discapacidad que está matriculada en esas instituciones focalizadas. Eso no quiere decir que nosotros nos separamos del enfoque de educación inclusiva, solo estamos trabajando pedagógicamente para intervenir las acciones alrededor del apoyo a una población que hace parte de las múltiples expresiones de diversidad humana que tenemos, ¿verdad? Y que podemos contar. Entonces, el servicio se concreta en la acción directa que realizan los docentes de apoyo, que ya Eli explicaba cuál es el perfil. Y añadiría algo que ella reconocía al inicio, y es que además de todo el tema de la formación profesional, quienes elegimos para participar del programa e impulsar la educación inclusiva en las escuelas son personas que realmente están
conscientes de qué es lo que vamos a hacer en esas instituciones, sensibles, cercanas al reconocimiento y respeto por la diversidad humana, que eso es fundamental. En el marco de las acciones, los docentes de apoyo tienen unas puntuales funciones de acompañamiento pedagógico a los docentes de aula a través del diseño, implementación y seguimiento de algo que se llama PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables. Los ajustes razonables son aquellas acciones que tenemos que realizar puntualmente con un niño, una niña o un joven una vez que el docente ha agotado todas las vías y las estrategias didácticas en el aula que se pueden realizar con todos los estudiantes y aún así no funciona y no alcanza con éxito la propuesta de aprendizaje y los desempeños y los logros que están planteados para el curso donde el niño está de base. Yo hago una analogía con algo que hacen los médicos con nosotros en el sistema de salud y es que si mi rodilla está funcionando mal, el médico primero agota todos los tratamientos posibles y cuando ya todo eso no funcionó, dice, bueno, hay que hacer una prótesis de rodilla. Eso es un ajuste razonable, algo que ya tengo que hacer al final cuando agoté la vía de todo lo que hago con todos mis estudiantes. Pero el apoyo pedagógico no solamente se dirige a los estudiantes. Yo rescato algo que decía Diego, nosotros hacemos una lectura de contexto, porque es que el tema de la discapacidad no es un tema individual, no es del ser humano individualmente, es de la sociedad también. Y en ese orden de ideas entonces vinculamos y hacemos una lectura de contexto al entorno familiar, al entorno educativo, al entorno comunitario y por supuesto a las características diversas de ese ser humano que finalmente es quien va a recibir el beneficio de una acción pedagógica que responde a sus particularidades y a sus necesidades educativas. Entonces, hacemos eso que por supuesto implica un acercamiento afectivo con cada uno de los miembros de la comunidad, porque desafortunadamente tenemos una historia de país con dolor de no haber atendido oportuna, pertinentemente a la población con discapacidad. Los hemos excluido del sistema y mucha gente, me perdonan la expresión, que ha venido trabajando en el proceso, está aburrida, cansada, extenuada de tener que vencer sobre todo tantas barreras actitudinales, porque yo creo que los frenos han sido más de carácter actitudinal. Entonces, la propuesta implica hacer esos apoyos que implica dialogar con cada uno de los actores que están en el sistema, reconocer algo que también decía Diego, yo me identifico mucho con la propuesta de educación popular, de reconocer los saberes de la familia, de la comunidad, de la historia de esa comunidad para rescatarla, vincularla al proceso y enriquecerla. Y en ese orden de ideas, los docentes de apoyo también trabajan en el asesoramiento a la institución educativa para hacer una visión del proyecto educativo institucional que favorezca que desde el horizonte institucional ya haya una proyección hacia la educación inclusiva, de acogida y de respeto por la diversidad. Entonces, se trasciende en la medida en que desde las distintas áreas de gestión se valoran los elementos que esa cultura organizacional tiene para poder responder a una población educativa diversa que en este caso requiere unos apoyos particulares por la discapacidad. Y se dan también unas pautas para los planes de mejoramiento institucional, porque la doctora Fulvia decía al inicio que la educación inclusiva es un proceso que implica transformaciones profundas, de tal manera que no solamente es con ir y hacer la atención específica al chico, nosotros no sustraemos en la propuesta al niño del aula, porque intentamos generar unas estrategias didácticas y organizativas al interior del aula en el que sus compañeros se conviertan en andamiaje del proceso también, los maestros, cada persona que trabaja en la institución educativa. Y tampoco capacitamos a los maestros. Voy a decir algo, es decir, hacemos algo de acción y participación. Tú modelas, participas colaborativa y cooperativamente con el docente que está en primer grado, en transición, en tercer grado, en sexto grado, y realiza las acciones con ellos conjuntamente, de manera que se vaya generando una capacidad instalada. Y claro, por supuesto, como parte de la reflexión pedagógica, los 2 se tienen que sentar, o los 3 o los 4 que hagan el acompañamiento a ese estudiante, además del docente de apoyo, a reflexionar alrededor de la intencionalidad del proceso y cómo se tiene que ir haciendo lo que los ingenieros dicen reingeniería.
Es decir, ¿qué tengo que ir transformando en el proceso para que sea más efectivo? Para que la capacidad quede instalada y sus compañeros puedan visibilizar no la discapacidad, sino la capacidad que tienen sus compañeros, pero que también los padres de familia, el directivo docente, el maestro. Entonces, si observan, es algo muy sistémico que jalona todas las áreas de gestión de la institución, pero que además va generando una actitud de confianza, de calidez, de creer, de esperanza en el proceso que permita que todos los chicos puedan participar del proceso de enseñanza y aprendizaje, garantizando la presencia no solo desde la cobertura, ¿verdad?, sino desde la existencia, como reconocimiento a ese ser que está ahí, que tiene capacidades, habilidades, pero que también tiene limitaciones como cualquier otro ser humano, que pueda participar de la experiencia de aprendizaje desde diseños universales, es decir, presentando como en un buffet tantas opciones que todos tengan la posibilidad de participar, en este caso del buffet de la comida, pero también que pueda aprender con éxito y que ese aprendizaje sea acorde a sus capacidades, a sus potencialidades, a sus intereses y a las características de él y de una cultura que arrastra desde su propia familia. Entonces, más o menos esa es la perspectiva bajo la cual tenemos estructurado el programa y vamos en ese proceso de andamiaje. Gracias. Agradecemos a nuestros ponentes y a continuación daremos inicio a la sección de preguntas. Invitamos a nuestros ponentes de la mesa al escenario para las preguntas, las cuales serán coordinadas por la profesora Liliana. Bueno, muchas gracias a los compañeros que nos han visitado y que han compartido toda su experiencia en esta mañana. Vamos a hacer primero una presentación de las preguntas que son generales, que pues podríamos contestar cualquiera de nosotros que quisiera, y luego unas muy particulares para cada ponente. Bueno, vamos a empezar con Un lugar para todos. Nos dicen, ¿cómo es el proceso de intervención con la familia para que se centren en la capacidad y no en la discapacidad de los niños? Hola, buenas. Bueno, pues mira, realmente yo creo que la clave de todo está en la manera en la que nosotros evaluamos al niño. Muchas veces los procesos de evaluación ya siempre se está buscando en lo que el niño no hace. Siempre preguntamos, con las pruebas estandarizadas del desarrollo, evalúan al niño lo que deben de hacer por esa normativa. Claro, los niños siempre salen no hacen. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros preguntamos a los padres, cuéntame, ¿qué es capaz de hacer tu hijo? Cuéntame fortalezas de tu niño. ¿Cómo sabes que tu hijo está feliz? ¿Cómo sabes lo que a tu niño le gusta? Ya es una mirada diferente a la hora de concebir el concepto. Ok, siguiente. ¿Tú quieres mencionar sobre el trabajo de con las familias? Bueno, sí, ahora. Bueno, desde nuestra experiencia, el proceso se inicia casi desde el comienzo, ¿no? Se implican los padres porque son parte del diagnóstico inicial y nos acompañan, por lo menos en lo que yo he trabajado con la familia, parten de trabajar con nosotros porque son primeramente los protagonistas de esa información que nos llega a los centros educativos. Y como dice la compañera, sí que es importante partir de aspectos positivos, cuáles son sus fortalezas, y luego también tenerlos siempre en cuenta, es decir, no olvidarlos luego, porque el problema es que luego les olvidamos y hay que devolverles la información, como hacemos en investigación. Hay que democratizar la información. Entonces, cuando trabajamos con alumnos, con cualquier alumno, hay que devolver los datos, en este caso son menores, a los padres y cotejar con ellos y que haya unos procesos de ida y vuelta con esa información que damos. Entonces, eso siempre asegura parte del éxito de los procesos.
La última frase no te he entendido muy bien. Sí, decía que es importante en la evaluación compartir los datos con ellos, sea quien sea, no solamente alumnos sujetos a integración, sino cualquier alumno, compartir los datos porque eso asegura la mejora de los procesos. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo ya te digo que no sé a veces qué puede estar pasando en vuestro país. Digo, nuestra experiencia en nuestro país, a veces lo que nos ocurre es que los profesionales hacemos un análisis del niño, una evaluación del niño y luego contamos a los padres o a las familias o a los maestros lo que vemos en ese niño, ¿no? Lo que hemos observado. Realmente, a veces cuando los estudios lo que nos dicen es que los papás dicen, bueno, a ver, ¿yo qué voy a decir, no? Tú que eres el experto, pues tú eres el que sabe. Si tú has visto eso en mi hijo, eso es lo que será. El cambio de paradigma pasa por a veces preguntar a los padres primero que te cuenten ellos cómo ven a sus hijos, antes que seamos nosotros los que contemos lo que ha salido en la evaluación. El concepto respeto, hay un material muy bonito sobre lo que significa el respeto. El respeto dice que no es simplemente decir entiendo al otro y bueno, y comprendo lo que el otro dice y estoy de acuerdo y le doy la razón. El respeto viene a decirnos que deja al otro que defina la situación como él lo está viviendo. Eso ya cambia la mirada desde el primer momento. Ya te digo que no digo que pase en vuestro país, pero en el nuestro es muy común, por lo cual eso hace veces que fracasa la colaboración familia-profesional, porque las familias les estamos dando una imagen que luego a veces ellos no es la que ven. Y no es porque no sea real la imagen que nosotros damos, es porque ellos tienen otra percepción de lo que es sus hijos. Entonces siempre yo cuando empiezo una entrevista con las familias les digo, cuéntame, ¿cómo es tu hijo? Cuéntame, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? No le he traído los informes de un médico, de un especialista. No, pero quiero que me lo cuentes tú. Y ya luego yo voy haciendo evaluaciones. Pero es muy importante ver cómo ellos entienden y ven a sus niños. Y lo que tú dices, independientemente de que el niño tenga discapacidad o no lo tenga. Porque los niños que no tienen discapacidad nos pasa exactamente igual en la escuela. Perdona, me voy a meter un poco en un poco más de profundidad, pero estamos ahora en un debate profundo con el tema de la obligatoriedad o no de la enseñanza, que viene a colación de esto de los padres. Hay algunos padres con niños con determinadas necesidades por el propio empoderamiento que estamos dando a los padres, porque es importante en el tema de la inclusión educativa empoderar a los padres, que deciden libremente retrasar la edad de escolarización de su hijo, porque estiman que sería necesario escolarizarle con las máximas garantías. Y nos encontramos ahí con la muralla de la legislación. En mi país no se permite que se queden en casa. Entonces, estamos ahí en ese conflicto entre empoderamiento de los padres y la legislación escolar. Es decir, es un tema que estamos ahora trabajando y que nos están solicitando como expertos qué sería lo más conveniente, si homeschool, métodos mediados, alternativos, combinados. Sí, estamos en ese debate ahora que me parece que es muy interesante en el contexto de la inclusión educativa. Bueno, ahí es verdad que es un gran debate, ¿no? En nuestro país y yo creo que en el mundo entero ese es un debate ahora que está surgiendo de qué es lo mejor. Mira, nosotros yo creo que ahora lo más importante, los que nos dedicamos al ámbito familia, hablamos del concepto de empoderamiento. Y el empoderamiento de decisiones informadas. ¿Eso qué quiere decir? Lo primero de todo es el derecho del niño a una educación, y una educación sabiendo que el niño como mejor aprende es con otros niños. Entonces la familia lo que tiene que asegurar es que el niño pueda compartir con otros niños. Eso es básico.
Si la familia lo puede asegurar compartiendo con otros niños, pues por ejemplo aquí tenemos una experiencia en Portugal muy bonita que es como una granja, ¿no? Donde los niños se reúnen y… Margarita, disculpa, qué pena que te tenga que interrumpir. Es que estamos en el momento de preguntas y tenemos poquito tiempo y debemos pasar a la siguiente pregunta. Vale. Qué pena contigo, pues pero es por cuestión de tiempo. Pues bueno, soy muy rápida, simplemente decir que yo creo que lo importante es empoderar a la familia y que realmente la familia pueda tomar decisiones informadas y que, por supuesto, siempre el derecho del niño a una educación y a compartir con ellos. Eso es fundamental. Gracias. Vamos a escuchar a Javier. Diego, perdón. Bien, disculpa. Bien, la educación como un hecho social, como una acción social, desde una visión transformadora, pues requiere del concurso de todos los actores, digamos que en igualdad de condiciones. Sabemos que hay establecimientos educativos, en el escenario superior, en el escenario de la básica, que hacen esfuerzos ingentes por involucrar a las familias dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también hay que tener en cuenta, digamos, como una visión utilitarista de lo que significa la familia dentro de la construcción del currículo. Los docentes no quieren mucho que los padres de familia se involucren dentro de esos procesos, en tanto no son expertos. Y desde ahí, digamos, que se configura como una visión excluyente de lo que significa el papel de la familia en estos procesos inclusivos. Algunas universidades empiezan a pensar, digamos, en rutinas metodológicas que tienen más que ver con la educación básica, hacen reuniones con los estudiantes de primeros semestres, de alguna manera para tener una comunicación directa con ellas, para mantenerlos informados sobre los procesos. Esos son unos primeros esfuerzos en educación superior, en donde el rol de la familia no es tan determinante como lo puede ser en educación básica. Yo creo que aquí podemos pensar en un reto y un desafío enorme, por supuesto, sobre una visión emancipadora y transformadora de la educación, pues que le dé a la familia el rol que en realidad amerita en estos tiempos convulsos y en estos tiempos de tanta tensión y de tanto conflicto, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo nos queda la opción para una sola pregunta. Hay varias súper interesantes, hay otras de datos puntuales y hay otras que requieren prácticamente otra jornada completa. Entonces, a elección aquí, de mi parte, qué pena, vamos a escoger una, que dice, ¿cuál es la visión del programa para el futuro cuando hablamos de educación inclusiva? Porque la sensibilización nos lleva a cuestionarnos cómo serán nuestras escuelas, nuestras universidades. Te doy la palabra. Sí, yo voy a retomar algo que decía Eli al inicio, y es que a futuro esperamos estar hablando de convivencia, bueno, desde ahora, y que realmente lo que hagamos es que el enfoque de educación inclusiva se constituya en un principio, en un pilar de la educación y que tiene que ser transversal a ella, porque aquí retomo algo que he leído de un texto de Dewey, que es Democracia y Educación, y uno explorando las ideas de Dewey jamás encuentra que él habla de inclusión. Sencillamente habla de democracia y eso implica participación. Y entonces él dice que un Estado que se haga llamar democrático tiene que garantizar la calidad de la educación de ese país. Entonces yo creo que deberíamos estar solamente apagando los incendios, sí, que tenemos que apagar ahora por la historia de dolor a la que me he referido, pero sencillamente trascender a entonces permear el enfoque en todo el contexto educativo, porque tiene que ser inherente al proceso educativo, no aislado y, perdón la expresión colocar, no un parche, no un programa, no un modelo, sino que sea transversal. En ese orden de ideas yo celebro, con todo el respeto que todos los demás actores sociales merecen, que la academia está involucrada ahora aquí en la historia de esta ciudad en el proceso, porque entonces vamos a poder jalonar la intersectorialidad que se requiere, por supuesto vinculadas también las familias, para que entonces podamos hacer real un ideal de educación inclusiva. Desde la experiencia uno dice a futuro, mientras no se considera al otro en condición de discapacidad, que es una persona igual que tú, no se le respete la dignidad y se dé el respeto, no vamos a ninguna parte. Podemos tener las mejores infraestructuras, pero mientras tú estés cerrando las puertas y no lo trates hasta la terminología de decirle
y se ha escuchado, por ejemplo, un sordo sordomudo. Con el simple hecho, es un irrespeto hacia la otra persona. Que se le diga al niño con síndrome de Down mongolito, no, dele el significado de la discapacidad y eso no indica que él es diferente. A futuro, mientras se respete la dignidad humana del otro, yo creo que el resto de elementos, infraestructura, currículo, salud, todo fluye. Porque desde ahí se reconoce que él tiene un derecho y unos deberes. Y del resto ya viene. Pero identificar al otro como un ser humano con dignidad. Bueno, dos cosas. Primero, comparto la importancia que tiene esto para la academia, para la universidad. Creo que aquí está el futuro. Los estudiantes y las estudiantes seréis los que al final tendréis que hacer el futuro, con lo cual todas estas iniciativas son magníficas para soñar. Y para mí el siglo XXI y en cuestiones de inclusión es quitar la inclusión, quitar la palabra inclusión y hablar de capacidades diferentes. Es decir, todos y todas somos iguales y tenemos capacidades diferentes, con más o menos necesidad de recursos. Ese es el reto y el sueño y, bueno, comencemos aquí. Bueno, a mi modo de ver, el tema de, bueno, como decía la profesora Fulvia, el reto fundamental tiene que ver con dejar de hablar de inclusión y hacer cosas por la inclusión. Creo que las políticas públicas giran en torno a ocurrencias que no son transferibles, que de alguna manera no tienen un correlato en la realidad. Estamos más preocupados por los términos, estamos más preocupados por cómo nombrar a estos individuos que por el reconocimiento que debemos hacer de ellos en realidad. Y me parece que sobre esa base como que se están construyendo visiones académicas que a mi modo de ver pues no tienen una repercusión real en este escenario pues que vivimos en la actualidad. Damos las gracias a todos los conferencistas que nos acompañaron y bueno, seguimos la sesión. Doy la palabra a Giselle. Aquí. Yo creo que el que haya tantas personas aquí interesadas en la temática da inicio a esa transformación de la que estamos hablando. Entonces, solamente es conquistar más islas, es decir, llegar a más personas con un mensaje positivo de que realmente sí podemos impulsar procesos de educación inclusiva. Gracias. Agradecemos. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.